me preguntabas un poco de qué ha pasado, cómo se percibe este año. Este año es un año absolutamente atípico y la industria turística es sin duda la que más está sufriendo todavía de la coyuntura de la pandemia. La realidad es que en marzo, cuando todo esto comenzó, en la segunda quincena de marzo, imaginábamos todos que tendríamos unos meses complicados, tal vez 2 o 3, que podíamos aspirar a una recuperación para el verano, que las cosas paulatinamente se iban a ir acomodando nuevamente y que íbamos a tener un 2020 complicado, pero con viento en popa para el cierre del año. La realidad es que no ha sido así. La realidad es que los destinos de todo el mundo han sufrido y estamos todavía sufriendo el problema tan grave de la pandemia. La vacuna nos está dando una pequeña luz al final del túnel, pero todo el mundo tiene razonablemente claro que todavía 2021 va a ser un año de mucho esfuerzo para paulatinamente ir recuperando el terreno perdido. Entonces, diría que estamos mal, pero vamos bien. Es decir, creo que vamos saliendo paulatinamente adelante de los problemas y ese salir paulatinamente adelante es algo que podemos identificar claramente en algunos destinos de México, en algunos especialmente, que han logrado moverse y mantenerse activos a pesar de la pandemia. Concretamente, los grandes destinos internacionales de México, como Cancún o como Los Cabos, que están superando razonablemente bien la situación, a pesar de tener un techo máximo de ocupación por razones de seguridad, ¿no? De salubridad. Sí, yo creo que lo importante de esto es hacer un balance objetivo, Roberto, lo Sí. comentábamos inclusive fuera de la transmisión, que realmente sí hay que ponderar hasta dónde ha sido el daño. Yo creo que lo primero es evaluar al paciente y cómo poder irnos recuperando. Tú eres un experto en publicidad turística y has estado en muchas campañas de comunicación. ¿Cuál es el reto más importante que te estás haciendo en estos momentos o te estás planteando para poder innovar o para poder recuperar, digamos, las afectaciones que ha tenido el turismo y cómo han estado trabajando los destinos en este aspecto? Te diría que la primera palabra clave que hay que tener en consideración es la palabra confianza. Los destinos necesitan, todos los destinos del mundo, no solo de México, necesitan construir confianza en base a hechos concretos. Es decir, no es un tema solo de publicidad, es un tema de producto. Cómo reestructuras la confianza básicamente sobre bases de salubridad. Desde el momento que el turista se sube al avión, llega al aeropuerto, se instala, se alimenta en el avión, se baja en el aeropuerto, es trasladado del aeropuerto a su hotel, se hospeda en su hotel. En toda la cadena de valor del sector turismo hay que ir construyendo confianza. Y como el sector turismo es una cadena de sucesivos pasos que se van concatenando unos con otros, es indispensable que todos los jugadores participen en esa regeneración de la confianza. Me parece que ese sería el primer punto a considerar. Obviamente, a partir de la confianza, el segundo paso es ¿a quién le vamos a hablar? ¿Cuál va a ser tu mercado? Y aquí es donde hay que ser muy cuidadoso de identificar con enorme precisión los mercados que puedan ser más sensibles a nuestro mensaje. ¿A quién le tenemos que hablar? Yo he visto, por ejemplo, en ferias de turismo en Europa, destinos que ni conexión aérea tienen presentándose como muy ampulosamente en las ferias. Bueno, ese tipo de cosas son las que ahora nos sirven. Sirve llegar cada vez con más precisión a mercados casi quirúrgicos, que son los que paulatinamente van a ir volviendo a viajar y recuperando, digamos, la confianza de seguir viajando, ¿no? En ese mensaje de confianza, Roberto, ¿cómo evalúas la comunicación en general de México con ese mensaje? ¿Qué hace falta? ¿Qué se ha hecho bien? ¿O cómo podemos hacer así un análisis
quirúrgico de esa comunicación. ¿Ha tenido el desempeño realmente que se espera? Eh, eh, México es muy vasto y muy grande y no todos los jugadores juegan igual. Entonces sí creo que hay que definir. Y aquí, usando el viejo refrán mexicano, el que tenga más saliva es el que va a poder comer más pinole. Caribe mexicano, Baja California Sur, Monterrey, son destinos muy poderosos con capacidad y recursos para salir adelante solos. Y el problema es que en este momento no hay apoyo del gobierno federal para el sector y esto hace que tengan que salir adelante solo los destinos. Obviamente, muchos de los fideicomisos de promoción pudieron continuar con su labor de promoción una vez superada la crisis más fuerte de la pandemia, que fue abril, mayo, junio. Y obviamente los que tenían más capacidad de recursos pudieron comenzar a retomar con la comunicación. Otros no, a otros les va a costar mucho más, por supuesto. Y con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, que era un aliado muy importante de los destinos, cada destino está obligado a repensar su forma y su mecanismo para obtener recursos genuinos para la promoción. Esto es muy importante porque pensemos que los recursos del 2020 fueron recaudados en 2019, cuando todavía había flujos turísticos. Pero para el 2021, los destinos operarán con lo recaudado a través de los room tax en el 2020 y la recaudación del 2020 ha sido muy poca porque durante prácticamente 6 meses el turismo estuvo cerrado y aún ahora está operando con techos de ocupación del 30 o hasta máximo 60%, con lo cual los recursos para el 2021 van a ser muy escasos y eso significa que hay que usarlos con muchísima inteligencia de mercado. Cuando tú hablas sobre este tema de inteligencia de mercados, que hablamos mucho de este tema en el live pasado con Arik Staropolsky, ¿qué tipo de, digamos, voy a utilizar el término en inglés, qué tipo de insights o descubrimientos de la audiencia has encontrado tú en lo que has estado trabajando sobre este tema de los destinos? O sea, ¿qué descubrimientos sobresalientes tienes sobre eso y que puedes utilizar como publicista para poder generar mensajes estratégicos? Mira, la primera reacción que tuvimos todos fue el turismo carretero. Dijimos, bueno, la gente va a preferir viajar en coche, no subirse al avión, no correr riesgo. Fue como que la primera reacción. En la práctica, lo que está pasando es que la gente sí se está subiendo a los aviones paulatinamente. Y el mejor caso, vuelvo a dar los mismos que di recién, son Cancún o Los Cabos, que son destinos que son prácticamente islas, es decir, a los cuales hay que llegar forzosamente en avión, y los dos están operando de una manera creciente muy importante. Entonces, ese primer mito de que solo iba a haber turismo carretero creo que se está desvaneciendo. No significa que no estemos usando las carreteras, pero también significa que los destinos que tienen una oferta atractiva a un precio competitivo siguen teniendo oportunidad. Segundo, otra vez, la palabra, el famoso Safe Travel del WTTC que dirige Gloria Guevara ha sido un sello de calidad, de salubridad, que le ha permitido a muchos destinos presentarse con esa garantía. Y esa garantía, obviamente, habla del destino, pero hay que llevarla a todos los productos del destino. Hay que llevarla a la transportación terrestre, hay que llevarla al hotel, hay que llevarla a los atractivos, y entonces esto es un proceso en el cual toda la industria está trabajando. Todavía estamos, te diría, en un momento en donde muchos países están cerrados, estamos en este famoso rebrote de la pandemia internacional y nosotros seguimos brotando porque no rebrotamos, porque no hemos parado desde marzo con el nivel de contagios y desgraciadamente de muertes. Entonces, todavía el escenario es confuso. Insisto, la aparición de la vacuna comienza a darnos una pequeña luz, pero aún así, por ejemplo, el mercado europeo está cerrado. Curiosamente, muchas aerolíneas americanas comenzaron a crecer sus vuelos hacia México a partir de que esos equipos no podían volar a Europa, por ejemplo, porque Europa estaba cerrado, Canadá está cerrado. Es decir, estamos en un momento todavía de una situación de crisis.
que creo que va a ir tendiendo para el primer trimestre del año próximo a resolverse, pero que todavía nos da un panorama confuso. Lo que dice Arik, lo que dijo Arik, que yo respeto y aprecio mucho porque es un tipo que sabe mucho de esto, es que hay dos o tres cosas que vale la pena pensar. Uno, los bolsillos van a estar lastimados por toda esta situación de crisis, pero los bolsillos de la alta gama, de la gente de más recursos, van a estar menos lastimados. Con lo cual, ahí hay un sector de gente que va a seguir viajando. La prueba está que en Los Cabos, por ejemplo, ha crecido el número de vuelos privados que llegan, de aviones privados. Esto significa que hay gente que dice, yo quiero seguir viajando, yo me subo a mi avión o rento un avión y me voy a Los Cabos y que el mundo vea cómo se arregla lo demás. Eso significa hay una intención permanente de viajar y sobre todo el viajero de alta gama creo que es un mercado bien interesante para empezar a tener, obviamente tener un producto adecuado para ese perfil de viajero, ¿no? Sí, yo recuerdo que durante el inicio de esto, todos hasta echaban carrilla de que éramos los futurólogos y de que estábamos tratando de anticiparnos, turismo carretero, se mencionó mucho, igual no percibo tanto movimiento, pero sí hay algo, pero sí el inesperado definitivo fue el movimiento por vía aérea, los números que nos han presentado inclusive fuentes como el Psicotour y ARIC son notables, Sí, dan otras señales. Tú sabes que uno de los temas más polémicos de todos estos últimos meses y años, pues es la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. sí. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptarse también a esto? Porque justo en la pandemia lo que se mencionaba es dónde está ese consejo, qué labores o qué misión va a tener la promoción de México en estas circunstancias. Lo que se encuentra en este momento haciendo la gente pues es trabajar bajo sus propios recursos. Tú como estratega, como publicista, como mercadólogo y experto en esto, ¿qué has visto, qué has notado, cómo se han estado moviendo los destinos con esta desaparición del CPTM? Bueno, la realidad es que el CPTM cumplía un rol esencial, no solo en la promoción, sino en la inteligencia de mercado. Las oficinas del CPTM, a mí me tocó conocer y trabajar con muchos de los directores del exterior, eran fantásticas. Cuando tú levantabas el teléfono y hablabas en Los Ángeles o hablabas a Shanghái o hablabas a España y decías, oye, necesito hacer un evento con agentes de viajes o quiero que me ayudes a coordinar prensa, etcétera, en 10 minutos te resolvían prácticamente todo. Y como contrapartida, o mejor dicho, de regreso, la información que las oficinas del exterior enviaban al Consejo era vital, con lo cual eso permitía tomar decisiones de mercadotecnia muy atinadas. Ese brazo lo perdimos. Más allá de si había corrupción o no, que no lo sé ni me consta, lo que es cierto es que ese brazo lo perdimos. Y ese brazo era el brazo que consolidaba la marca México en el mercado internacional. Hoy la marca México está completamente debilitada por falta de presencia. Es decir, los destinos van a trabajar cada quien por su cuenta, atendiendo sus necesidades específicas. Entonces, la marca México no está en este momento teniendo presencia en el... ¡Ay, me fui! Perdón, Desactivaste tu cámara, pero sí te escucho. Ahí perdón, está. perdón. Ajá. La marca México no tiene presencia, digamos, porque ni están las oficinas de representación, ni hay una campaña corporativa institucional de México, con lo cual lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a destinos competidores para que ocupen el lugar que México tenía. Esto va a ser para los destinos un problema porque la marca México era un paraguas fabuloso para poder penetrar en prácticamente cualquier mercado. Nosotros tenemos destinos turísticos en México que reciben turistas de más de 100 países, es decir, prácticamente el mundo entero tenía a México en la mira como un potencial destino para viajar y ahora la marca se está debilitando. La única herramienta que quedó viva de todo eso es el visitmexico.com,
que tengo la sensación de que también se ha ido debilitando y que la fuerza que tenía en cuanto a visitantes y contenidos ha ido decreciendo. Entonces, cada destino tendrá que resolver con sus recursos propios sus posibilidades de promoción, cómo están las cosas. Voy a aprovechar, mi querido Roberto, para hacer mención de los comentarios aquí que nos están pasando en vivo. Recuerden, por favor, compartan el video para que esto llegue a más personas, que pueda ser muy útil la información. Ya saben que nos hemos enterado que todo lo que se comparte aquí ha ayudado a tomar mejores decisiones en algunos casos, así es que hagamos esta comunidad de conocimiento para poder ir creciendo. Amado Contreras Wong, buenas tardes a todos. Un placer escuchar a Roberto Gaudelli. Eric Pulido, saludos querida Cindy, excelente tema y súper invitado. Gracias Eric, saludos hasta Europa. Carlos Zapata, saludos desde el Edén de México, Tabasco. David Atujal, buenas tardes, saludos desde el majestuoso lago de Atitlán. Gastón Ramos, saludos. Cindy Roberto, Jimmy Vázquez, buenas tardes a todos, un saludo desde Bolivia. Lucy Martínez, saludos. Adrián Ancira, saludos. Lucy Martínez, tremendo invitado, un gran experto en turismo. Juan Carlos Arnau, saludos de Juan Carlos Arnau de FEMATUR desde la Ciudad de México. Julio Díaz, gurú del turismo y publicidad. Tenemos espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Por favor, conforme vayan checando el tema, nótenlas para que no se les pase y pónganlas aquí en los comentarios para pasárselas a Roberto. Es la única manera en que tenemos viable para poder hacerlo. Y que no se queden con ganas de preguntarle algo. Tú sabes, Roberto, que lo más dramático siempre en las crisis es recortarle el presupuesto al marketing. Ya tenemos ahí la prueba con el CPTM, que tú bien dices, más allá de los escándalos, el problema central es que hay un brazo que hace falta en la parte publicitaria, en la parte de mercadotecnia, relaciones públicas, que digamos quedó a la deriva, ¿no? No se sabe de cómo recuperarse ni dónde está. Pero en estos tiempos o a raíz de la pandemia, ¿cómo has visto tú que se ajustaron los presupuestos? O sea, porque todo el mundo también, como futurólogos, dijimos, todo se va a ir a digital, vámonos todos para digital, a invertir en digital. ¿Cómo has visto que cambió durante estos meses, a diferencia de otras temporadas donde te había tocado hacer presupuesto? ¿Qué puedes opinar de esto en cuanto al presupuesto y a la inversión publicitaria? La realidad es que los presupuestos se han visto mermados dramáticamente, primero. Eh, Digital o no digital, eso es un tema de estrategia de medios y de estrategia de cada destino. Hay destinos que prefieren un manejo presencial, prefieren a través de mecanismos de programas cooperativos asociarse con mayoristas y toda su inversión la están dirigiendo a través de quienes están vendiendo. La discusión de digital o no digital es una discusión, me parece un poco estéril, porque un plan de comunicación puede variar sensiblemente de un destino a otro en función de la naturaleza de sus mercados objetivos. Entonces, me parece que esa es una discusión que no es importante. Lo que sí es importante es cómo vamos a obtener recursos genuinos para poder mantener la promoción. Por ejemplo, nosotros en México, el Consejo se fondeaba con un recurso que aportaban los viajeros que venían a México, que creo que era como de $15, y eso generaba una bolsa como de 400 o 500 millones de dólares. Mucho de esa parte, mucho de ese recurso iba en programas cooperativos con los destinos de México, con lo cual cada destino del país tenía un fondo adicional a su propia recaudación generado por el gobierno federal. Ahora ese fondo no existe, con lo cual solo queda la recaudación propia. Entonces, a la pandemia, que está generando una caída dramática de la recaudación porque no hay turistas, le tenemos que agregar la pérdida de la aportación del recurso federal. Entonces, digamos que los destinos pasaron a contar con el 25%, por decirlo de alguna manera, del recurso que tuvieron hace un año. ¿Eso qué significa? Te obliga a ser 4 veces más inteligente porque perdiste las 3/4 partes de tus recursos. Eso significa que cada esfuerzo que hagas, cada patrocinio que hagas, cada evento que hagas, en cada feria, aunque las ferias ahora están congeladas por un rato, te obliga a ser muchísimo más cuidadoso con el recurso. También estamos viendo que la parte digital, en lo que sí está funcionándonos muy bien,
es en la posibilidad de seguir manteniendo nuestros contactos a través de foros virtuales. Y estos foros virtuales son vigentes. Y el mejor ejemplo lo tuvimos, este año tuvimos el foro virtual, luego el Tianguis, esta semana pasada los pueblos mágicos en su foro virtual, con lo cual de alguna manera estamos reconstruyendo, y esto significa también bajar sensiblemente los costos porque la presencia en una feria es muchísimo más cara que conectarte a un foro virtual. Entonces, lo que están haciendo los destinos, tanto los que compran como los que venden, es encontrar mecanismos para mantener la comunicación y generar la comercialización a través de plataformas digitales, que esas sí son de enorme ayuda, ¿no? Y sobre todo, bueno, sí, cada vez todos los que estamos en marketing y comunicación ya saben que si nos quitan presupuesto hay que duplicar la creatividad y minimizar el bolsillo. Me Pero gusta, perdón que sí, te interrumpa, porque me dime, viene a la dime. cabeza, yo trabajo con Belice, por ejemplo, y Belice tiene un sistema de recaudación a través de un room tax, es decir, de un impuesto que paga el turista cuando se hospeda, pero con una tasa mucho más alta que la que tenemos en México. En México hablamos de un room tax del 2 o del 3%. Belice tiene una tasa creo que del orden del 9%. Yo sé que esto es una cosa que no le gusta a los hoteleros, pensar en incrementar el room tax, pero como contrapartida, si no tenemos destinos con fondos genuinos para hacer promoción paraguas del destino, a los hoteleros todavía les va a costar mucho más hacer su esfuerzo propio, porque obviamente nadie quiere ir al hotel X si primero no quiere ir al destino en donde está el hotel X. Los destinos necesitan tener fondos para promoción y probablemente este mecanismo que se aplica en Belice, que es tener un room tax más alto, pueda ser una salida en algunos destinos que permita tener fondos genuinos para hacer promoción del destino consolidada, ¿no? No, y me parece importante recalcarlo. Tal vez algunas de las alternativas están, tengan que, o sea, impliquen sacrificios o impliquen un poco de medidas que no vayan a gustar a todos y a veces también lo que ocurre es esta parálisis por análisis, ¿no? Como no me gusta y no me decido, pues no lo echamos a andar. Pero básicamente retomando un poquito el tema de esto que dices de los presupuestos, las ferias sobre todo, o sea que en el turismo, pues la feria era híjole, un elemento importantísimo donde Sí, todos estaban, donde todos jugaban, donde realmente había una partida importante para poder participar y estar presentes. Ya también la efectividad de que si se cerraba, no se cerraba el negocio, pues esa también se medía de otra manera, pero digamos que en el aspecto de marketing, pues es presencia y es la parte de promoción que a muchos destinos probablemente les haya afectado. Vámonos a casos por ahí que hemos platicado, Roberto. Tú sabes que los destinos, varios se pusieron las pilas y empezaron a lanzar sus estrategias, tanto en la parte digital como en la parte tradicional, por así decirlo. El caso de Viaja en Corto, la campaña de estos destinos en alianza, como Zacatecas, San Luis, Aguascalientes, Jalisco, y viene también la parte de la marca, del lanzamiento del Caribe mexicano y también la polémica campaña de Acapulco, que tú también has comentado en algunos foros sobre esto. En resumen, ¿qué nos deja todos esos esfuerzos publicitarios que hemos visto? Algunos atinados, algunos polémicos, algunos extraños. ¿Cómo lo has visto tú desde tu trinchera? a ver, vamos por orden alfabético. La campaña de Acapulco fue muy simpática. Lo que pasa es que eh, era una campaña muy adecuada para colocarse en MTV a las 11 de la noche, disruptiva, locochona, etcétera. La lanzan formalmente a través del gobernador de un evento con la participación de Sectur y toda la parafernalia oficial, y entonces es una catástrofe, porque obviamente no era ese el eje de la campaña. Ese fue un tratamiento, un material dirigido a un segmento chavo, etcétera, etcétera. Se lanzó mal, me parece. A mí eso yo lo comenté incluso con la gente de Acapulco, que son mis amigos de muchísimos años. Y entonces, claro, las redes sociales, las famosas, benditas, malditas redes sociales, fagocitaron la pobre campaña, que entonces ahí quedó medio chueca.
Caribe mexicano, yo trabajo con Caribe mexicano desde hace muchos años, con lo cual no voy a hablar bien porque no me corresponde, pero sí creo que hay un buen enfoque con el concepto de lo mejor de dos mundos. Caribe Mexicano es una marca que existe, que la creó Guillermo Martínez siendo secretario de Turismo de Quintana Roo hace más de 20 años. Y había un conflicto entre los destinos del Caribe mexicano, porque cuál era la marca que había que mover, si era Cancún, o por qué si yo soy Cancún tengo que poner por arriba de la marca Cancún otra marca como Caribe mexicano. La realidad es que finalmente se impuso una gran idea estratégica que es los 12 destinos de Quintana Roo son el Caribe mexicano y se lanza la campaña de lo mejor de dos mundos, que es una campaña que no hice yo, por eso puedo hablar muy bien de ella, está muy bien pensada, es muy estratégica y está utilizando lo mejor de México y lo mejor del Caribe. Es un gran concepto. Con respecto a las alianzas de los estados del centro, no sé muy bien a dónde van. No termino de entender cuál es el objetivo, porque la realidad es que eh, si sumo 5 estados e intento armar una ruta de esos 5 estados para un consumidor que normalmente no hace touring, no hace visitas de ese tipo, tengo la sensación de que, no sé, o sea, puede ser políticamente muy interesante la unión de los estados tratando de sumar esfuerzos, pero no veo con claridad el producto que están vendiendo. Me parece todavía un poco confuso. Entonces me da la sensación de que es como unir las carencias que unos tienen con otros, tratar de políticamente ayudarse, pero mercadológicamente como que no le termino de encontrar. Ayer vi también que se lanzó una campaña como de hermanamiento de San Miguel Allende con Ixtapas y Guatanejo, y no la entendí, la verdad. Me parece que pueden ser políticamente acercamientos interesantes, pero me parece que como producto no son productos mercadeables. Oye, me encanta. De cada caso mencionaste algo relevante. O sea, Acapulco, tal vez el instrumento, el lanzamiento, pero lo voy a decir yo también, igual lo comenté con colegas, realmente a mí, yo encontré la campaña de Acapulco con muy buenas cosas realmente, con muy buenos elementos de comunicación, con una gráfica y una dirección de arte. La verdad, creo que muy atinada para el segmento. Tal vez los mecanismos de lanzamiento, de promoción, tal vez hay un mensaje cruzado, es lo que pasó y se hizo un ruido, por así decirlo, y ese ruido fue el que se malinterpretó. Después con Caribe Mexicano, que obviamente te encuentras colaborando, la marca, sobre todo esto, de, bueno, Caribe Mexicano, son varios destinos, pero ¿cómo fortalecemos esa marca? Y finalmente Viaja en Corto, que es de una alianza como tal, que ahí tenemos algo similar donde yo coincido contigo. Tal vez el mensaje no ha sido concreto en cuanto al producto, al atractivo, no lo entendemos muy bien, pero está digamos, son de los ejemplos que pude mencionar ahorita como para poder analizarlos. Te voy a pasar, Roberto, preguntas de nuestros Venga, invitados. Ahí voy, chicos, venga. que andan ya aquí desesperados. Amado Contreras Wong nos pregunta que si consideras que el extinto comité de crisis del sector turismo ayudaría a la reactivación del turismo en nuestro país. ¿Qué opinas de esto, Roberto? Pues bien dicen que cuando uno no tiene capacidad de resolver cosas, crea un comité. Yo desconfío mucho de los comités. Amado es un conocedor del sector, con lo cual me da pie para que diga, yo creo que necesitamos tener información porque México hoy es una marca en crisis como la mayoría de las marcas turísticas del mundo, solo que nosotros estamos más débiles porque no estamos proactivamente haciendo gran cosa en el exterior. Necesitamos tener un equipo de crisis que esté trabajando. Los comités, como el otro de diplomacia turística que se armó, me da la sensación de que es decir, los temas de relaciones públicas y de crisis se resuelven 24/7. No se pueden hacer con un comité que se reúne cada 2 o 3 meses para analizar la carabina de Ambrosio. La crisis se resuelve 24/7. Y entonces, si tienes un equipo de crisis, tienes que tener un equipo como un task force trabajando en eso. Así es como lo veo. Gracias, Roberto. Súper. Bueno, aquí
Jenny, saludos desde Puebla. Nos preguntabas cómo se ha visto el turismo en todo este 2020 en general. Jenny, lo comentamos al principio de esta charla. Te sugiero, en cuanto se acabe la grabación, poder darle a los primeros minutitos de la charla después del detalle técnico que tuvimos, pero a grandes rasgos, pues bueno, Roberto, si nos quieres comentar algo así breve, súper rápido, estaría Breve, genial. el turismo está sufriendo toda la situación de la pandemia, todos los destinos del mundo están con enormes problemas, sin embargo vamos de salida. Yo creo que en el primer trimestre del 2021, ya a partir de la aplicación de la vacuna, las cosas van a ir repuntando y yo creo que vamos a tener un muy buen verano del 2021 porque la gente tiene avidez de recuperar su vida normal. Todos queremos volver a viajar, todos queremos ir a la playa, todos queremos recorrer nuestros pueblos mágicos, todos queremos salir a comer rico. Entonces, yo soy un tipo enormemente optimista con respecto al futuro. Yo creo que el turismo es una industria resiliente. Yo sé que esa es mala palabra ahora, pero hay una enorme resiliencia en el sector turismo y va a salir adelante muy pronto. Gracias, Roberto. Ena Buenfil, todas las instituciones son necesarias siempre y cuando funcionen correctamente y no llenas de corrupción, compadrazgo y o despilfarro. Creo que no podemos estar más de acuerdo con eso. O sea, todo puede Totalmente. mejorar totalmente si las cosas las hacemos bien. Eso es lo principal. Amado Contreras nos pregunta, ¿qué opinas de los nuevos impuestos al turista que pretenden cobrar Baja California Sur y Quintana Roo en casos? Pues es un poco lo mismo que mencioné hace un rato. Yo creo que hay que fondear a los destinos, porque los destinos tienen una labor que va por arriba de la labor que hace el producto turístico del hotel, el avión, etcétera. Si el destino no construye imagen, el hotel solo no puede, la aerolínea sola no puede. La gente tiene que tiene que querer viajar al destino y el destino necesita construir. Y si no hay otra forma de recaudar recursos, tendrá que ser a través de algún impuesto al hospedaje, desgraciadamente. Totalmente. Por aquí, bueno, nos estaban comentando sobre el análisis de las campañas. Viaje en corto, en Buenfil. De acuerdo con el análisis, era más concreto un pasaporte con descuentos. Jenny, estoy de acuerdo, si no hay un punto fijo para la unión de los estados, muy difícil les va a llamar la atención del turista. No, Roberto, no coincides con esto. Creo que el peor error del merca es querer decir todo y no dices nada. O sea, creo que Exactamente. eso es brutal y puede ocurrir en algunos casos. Karen Riles, pero haber dicho bien tu apellido. Buenas tardes, saludos desde Leticia, Amazonas, Colombia. Saluditos Ah, qué hasta bonito, Colombia. qué rico, paisa. Ya sé. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ya todos queremos viajar hasta de trabajo, no importa, pero ya queremos sentir seguridad y queremos, Déjame dar, mira, déjame dar caray, un ejemplo en el que estoy trabajando ahora que me llama mucho la atención y es un ejemplo muy concreto. Airbnb perdió en este año, la empresa, 700 millones de dólares. Aún así, colocó su IPO, es decir, su oferta de acciones en la Bolsa de Nueva York esta semana. Y el primer día de la cotización, que la acción pensaban colocarla en $50, llegó a 68. Con lo cual, Airbnb, habiendo perdido 700 millones de dólares este año, valió el primer día 47 mil millones de dólares. Pero 48 horas después, la cotización de Airbnb se subió a 140 mil millones de dólares. Eso es lo que vale una empresa del turismo. ¿Y qué quiero decir? Que los jugadores de inversiones estén apostando, saben que las cosas se van a recuperar rápidamente. El año 2022-2021 va a ser difícil, pero va a ser el gran año de recuperación, sin duda. bueno, ahí está el optimismo. Chicas y chicos, hay que ponernos a trabajar porque de verdad que hay bastante que hacer. Por acá nos comentaba Roberto Juan Carlos Arnau otra vez, el DNR, el impuesto al hospedaje, otros derechos por servicios aeroportuarios y migratorios suman una cantidad muy importante. ¿No crees que habría que propiciar acercamientos con la Secretaría de Hacienda para que ellos entiendan el costo-beneficio de la promoción turística, no solo a través de Sectur, sino de la CONAGO, la Asociación de Municipios Turísticos de México? ¿Qué opinas, Roberto? Mira, yo creo que sí, pero creo que en la práctica eso no va a caminar porque es una decisión presidencial. El presidente decidió tomar ese recurso del DNR para continuar con el fondeo del Tren Maya. Y entonces es un tema de visión política. Yo tengo la sensación de que
la visión del presidente está enfocada hacia otros sectores que no son el turismo. Y el Tren Maya pudiera ser, quién sabe, pudiera ser un factor que ayude, pero será dentro de 5 o 6 años. Entonces, al Tren Maya le cuelga un buen rato. Hoy ese recurso está puesto ahí y el DNR, que sí generaba una aportación importante, yo tengo la sospecha de que ni siquiera es un problema de pelearse con el secretario de Hacienda. Creo que es una instrucción que viene del Palacio Nacional y es vertical. Sí, está muy clara realmente la dirección de todo este plan, inclusive desde que se presentó la estrategia nacional, pues se veía un claro enfoque y direccionamiento hacia Proyecto Tren Maya y sobre todo asignación de recursos Claro. hacia ese. Mira, en política hay una frase muy sencilla. Tu interés por una acción política está directamente proporcional al recurso económico que estás aportando para esa acción. Si la Secretaría de Turismo no tiene dinero, pues el tema no interesa. Claro, oigan, pues para que también participen, ¿no les había pasado aquí la liga de las encuestas estas que hacemos? Para que ustedes nos digan qué campañas les ha gustado, les voy a pasar por aquí rapidísimo la encuesta que hacemos. Recuerden que hacemos este ejercicio de Menti. ¿Cuáles son tus campañas publicitarias favoritas en turismo? Les voy a pasar ahorita la liga para que puedan participar y hacer esta nube de ideas que tenemos aquí. Recuerden pueden poner hasta 3 respuestas, entonces no se agobien si no se les ocurre, si se les ocurren varias o nomás una también, vayan a menti.com y utilicen el código 837441 y si no, ahorita pongo en los comentarios para que participen y veamos a ver qué campañas publicitarias les han gustado a ustedes sobre los destinos y para conocer un poquito más sobre cómo lo han estado haciendo. Enseguida les paso la liga para que lo puedan hacer. Y finalmente, Roberto, déjame ver si tenemos otra pregunta aquí de la audiencia. Se me hace que sí había una. Sí. Diana Gómez Pérez, como por favor un consejo para los municipios que quieren iniciar su vocación turística. Uy, ¿tenemos otra horita más para seguir platicando? No, ¿verdad? Bueno, 3 tips. Nos podemos hacer un poco más breve, pero bueno, aquí el espacio es tuyo. Tú dale. Mira, 3 tips daría yo. El primero, sean consistentes en la construcción del producto turístico. Por ejemplo, yo tenía un cliente hace muchos años que me dijo, oiga, nosotros en mi estado tenemos una iglesia del siglo XVI fantástica, preciosa, increíble, tapizada en oro y en quién sabe cuánta cosa. Y yo le pregunté, ¿y tienen baño? Me dijo, no, baño no hay. ¿Y venden Coca-Cola? No, no venden Coca-Cola. Bueno, entonces cuando usted tenga baño y venda Coca-Cola y tenga una carretera y tenga un estacionamiento y tenga todo lo que requiere el producto turístico, usted tiene que hacer promoción. Si no, lo único que tiene es una iglesia. Vaya y rece. Entonces, primer punto, el producto turístico no es solo un atractivo turístico. La iglesia es un atractivo, la cascada es un atractivo, pero la cascada con carretera, con Coca-Cola y con baño es un producto. Entonces, los pueblos, incluso los pueblos mágicos, se da mucho que hay atractivos, pero todavía no consolidan el producto turístico. Es decir, tenga la certeza de que tiene un producto real. Segundo, vea cuál es el mercado natural. A mí me gustaría que vengan chinos, sí, pero los chinos no vienen. Con lo cual, en lugar de buscar chinos, busque los tlaxcaltecas que están más cerca y que pueden viajar a conocer su pueblo mágico. Y entonces, tener un producto consistente, identificar tu mercado natural y obtener los recursos para hacer una promoción inteligente también. Es decir, qué es lo que tienes que decir y de qué manera lo vas a decir. Bueno, ya ahí hay un plan de acción a corto plazo, sin duda, porque eso pasa muchísimo en los municipios y a mí también me ha tocado en el tema, inclusive cuando visitamos los viñedos, bueno, tienes el viñedo, pero ¿qué más, verdad? ¿Qué más se vende? ¿Qué más propicias para que la gente se quede? Si no, precisamente mejor cosechas en el viñedo y te esperas ahí a que todo salga bien, pero eso es muy bueno de mencionar. Álvaro Augusto, saludos cordiales, maravillas desde Tunja, Boyacá, Colombia. Bueno, muchas gracias. Ah, qué rico. Que manden aguardiente cristal, por favor, que nos surge. Que acabo ya es viernes. A ver,
Jenny, hay mucho trabajo por hacer y creer que aunque va a ser difícil para el turismo, va a recuperarse muy rápido. Dios quiera y Dios nos escuche. Rico Alducín, muchos años de experiencia y muchas anécdotas detrás de este señorón de la publicidad. Saludos. Gracias, gracias. Teresa Solís, saludos. Cindy Roberto, gran contenido. Gracias, Tere, saludos. Saludos, Tere, un beso. Jenny, wow, muy bueno. Rocío Ruiz, concuerdo con eso. Si el gobierno está enfocado en otros sectores, tal vez sea difícil que se cuente con el recurso indispensable y con la atención adecuada para el turismo. Saludos desde Zacatecas. Muchísimas gracias. Ojalá todo mejore pronto para visitar a Zacatecas. Es un lugar muy bello. Sí, creo que ahorita están en rojo otra vez. Difícil también la situación por ahí en Aguascalientes y esa zona. Qué lástima. Puraventura Travel en Outdoor. Enhorabuena y felicidades por el invitado, decano de la comunicación en México. Muchas porras, Roberto. Gracias. Porras. Es toda mi familia, son todos primos, son mis vecinos. Tu tía. En fin, sí. Mi tía, una de ellas es mi tía. Ay, no, estoy segura que te has de tener mil historias que contarnos, pero el tiempo se nos va rapidísimo. Roberto, en este tiempo de pandemia, ¿has visto alguna campaña que te ha deslumbrado, que te ha encantado, que algún destino que haya trabajado de manera sobresaliente? No. O sea, me encanta la contundencia de las respuestas. No, porque la realidad es que el recurso de comunicación se ha puesto básicamente en tratar de decir estamos vivos, estamos abiertos, puedes confiar en nosotros, tenemos el Safe Travel de la WTTC. En fin, lo que estamos diciendo es lo mínimo indispensable. No puedes ser serio promoviendo un destino que tiene techos de ocupación del 30%, que no tiene, en fin, no puedes salir a promoverte cuando estás en plena situación de crisis de la pandemia. Es hasta contraproducente para el destino hacerlo. Poco a poco vamos a ir viendo otra vez campañas interesantes. Ahorita no las hay, pero es lógico que no las haya porque los objetivos son otros, ¿no? Sí, sin duda, durante los primeros meses de abril, sobre todo, yo veía este mensaje como de, bueno, todo lo puedes hacer en línea, tu viaje virtual, nos vemos pronto, nos saludamos después, o sea, mensajes como de paño para secarte los ojos y realmente, pues sí, se sentía hasta feo. Pues lo que pasa es que fueron meses muy complicados, muy complicados. Marzo, julio, agosto, realmente vivimos bajo una situación de una crisis. Además, el confinamiento nos puso muy locos a todos. La realidad es que eso de matrimonios que se desunen, familias que se pelean, ha sido de una enorme complejidad. O sea, no es solo el sector turismo, está el mundo entero dado vuelta, ¿no? Confiemos que pronto vayamos recuperando esta nueva famosa normalidad que yo honestamente no termino de... Yo soy señor mayor, entonces estas cosas de la novedad a veces me ponen nervioso. Yo tengo ganas de volver a viajar y me gustaría volver a comer fabada. Hay un restaurante en Madrid que es delicioso para comer fabada. Y yo quiero ir a comer fabada como la he comido toda la vida. No entiendo muy bien cuál es la nueva normalidad. Puede ser que obviamente tengamos que tener más precaución en la forma en que viajamos, pero yo creo que las rutas turísticas, la ansiedad turística, la expectativa del turista no va a cambiar. No va a haber una nueva idea de cómo hacer turismo. Tal vez seamos más cuidadosos, tal vez aparezcan nuevos productos, seguramente los van a aparecer, pero yo creo que volveremos a disfrutar del turismo como siempre se disfrutó y cada vez más. No sé si te pasó a ti, Roberto, pero la verdad es que algo que yo he analizado en estos meses es que si bien pareciera que es la humanidad contra el COVID, yo en comunicación lo veo como que es el COVID contra la economía. O sea, los mensajes cruzados son, o sea, es por un lado la invasión, bueno, de toda esta parte de reactivación y por otro lado invasión de seguridad. O sea, hay un, no sé si lo puedo decir así, Roberto, pero yo un desastre en muchos temas de comunicación. O sea, creo que ha habido manejos muy desatinados y contradicciones. Simplemente vengo de una reunión donde en el sondeo la gente se muere porque las escuelas abran ya. O sea, que la gente ya quiere tener a sus chiquitines de vuelta en las escuelas,
pero empieza a haber apertura de otras cosas. Entonces, pareciera que esto es un reto para todos los que estamos en comunicación, cómo manejar eso, porque para mí es COVID contra economía, ya no tanto nosotros contra el COVID. No sé qué opinas tú, Roberto. Sí, es un break, estamos en un break. Yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre en todo sentido. La comunicación es un factor más, pero la incertidumbre es completa. Creo que hay que tener paciencia para salir adelante los próximos meses y pensar que la vacuna, que no va a resolver todos los problemas, va a ser una inyección de confianza. Yo creo que ahí es donde vamos a ir empezando a ver, como te digo, la luz al final del túnel. Qué bueno que tocas eso, porque justo yo estaba platicando con algunos colegas también, les decía, es que ya yo lo que necesito saber para, al menos en mi planeación, es la vacuna. No importa que si sea por calendario, porque eso más o menos nos va a permitir ver tiempos, horizontes. Entonces, con eso también ya podemos tener pues al menos un plan de vuelo, por así decirlo, de qué es lo que vamos a hacer en el tiempo. No es la salvación, como tú dices, tristemente no es todo, porque pues si sacamos los números de todo lo que se va a producir contra la población que lo necesita, nos ponemos... Pero fíjate, perdón que te interrumpa para dar una No, adelante. referencia. Bill Gates acaba de decir la semana pasada que en su estimación, y el señor algo sabe de lo que habla, en julio-agosto del 2021, la pandemia prácticamente se va a desvanecer. Es decir, a la hora que la vacuna comience, obviamente a medida que estemos vacunados, ya no contagiamos y ya no somos factores de contagio, y eso al irse produciendo de una manera masiva en todo el mundo, va a ir menguando sensiblemente la pandemia. Si Bill Gates dice que julio-agosto vamos a estar bien, yo sí creo que vamos a estar bien. Venga, con todo, pues la verdad es que sí, vamos a tomar ánimo de esto y sacar lo mejor que nosotros podamos hacer y eso, sobre todo, tener paciencia, sobrevivir, aguantar un poquito más, que ya todos nosotros creíamos que la íbamos a armar para estos meses, pero seguimos un poquito con esa incertidumbre. Pero Así es. bueno, Roberto, ya casi para concluir, Álvaro Augusto nos comenta, ya tenemos invitación a Colombia, Va, Roberto. va, 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 perfecto, perfecto. Los Vamos esperamos, a Andrés Carne de Res. los espero con una deliciosa copa de aguardiente líder, muy Venga, interesante, espectacular temática. Amado venga. Contreras, Roberto Gaudelli, estoy al pendiente de tu libro. Ah, sí. Va a Ese sacar lo un vamos libro, a... ¿eh? Estoy haciendo mi libro de 30 años de publicidad turística en México. Nosotros hicimos más de 250 campañas a lo largo de los años y estamos trabajando en ese libro, juntando material casi arqueológico. Y yo creo que no lo estoy sacando todavía porque no es el mejor momento. Yo creo que esperaremos a marzo, abril para imprimirlo y Amado, ya te lo voy a mandar, ya usted está primero en la lista. Buenísimo, aquí ya saben que siempre les llegan las noticias antes que a nadie. Bueno, mi querido Roberto, a manera de conclusión, fíjate que justo la información que nos compartía Arik en Radar Turístico, él decía que las tres acciones más, bueno, el estudio comentaba que las tres acciones más solicitadas a las organizaciones de gestión de destinos son la introducción de una certificación de salud y seguridad, lo que comentabas, la confianza, o sea, brindar la confianza como destino, presentación de datos útiles y oportunos, que lo volvimos a mencionar, o sea, la inteligencia de datos, y campañas de marketing para consumidores. O sea, son las tres acciones que más se les están solicitando a las famosas DMO o las organizaciones que gestionan destinos. ¿Qué opinas de eso para cerrar y tener una conclusión de esta increíble charla que hemos tenido contigo? Mira, lo que el equipo que dirige Ari, que es STA Consultores, desarrolla es la inteligencia de mercado más importante que tiene nuestro país, con lo cual ellos son sin duda, él, Eduardo, Chaillo, Betina, el equipo que trabaja, son espléndidos y son líneas a seguir. Yo sí creo que hay, yo creo, y esto es una tarea que alguna vez le mencionaba al doctor Paco Madrid, al doctor Francisco Madrid, director de Psicotour, hay que crear una gran escuela para el manejo de las oficinas de convenciones y visitantes. Yo creo que no hay suficiente know-how de cómo se deben hacer las cosas. Y hay muchísimas oficinas de visitantes y convenciones y muy poca gente que sepa realmente hacer la chamba.
con lo cual creo que tenemos uno de los grandes pendientes es crear mejores funcionarios, capacitar mejores funcionarios para el manejo de la mercadotecnia de los destinos. Lo digo siempre y se enojan siempre mis amigos hoteleros que manejar la mercadotecnia de los destinos es un asunto muy serio para dejarlo en manos de los hoteleros. Y es cierto, porque el hotelero tiene una perspectiva mucho más pequeña, mucho más específica, mucho más de producto, y quien maneja destino debe tener una perspectiva mucho más amplia, con una visión de mucho más largo plazo. Creo que eso es algo en lo que habría que trabajar. Necesitamos mejores funcionarios para el manejo de la mercadotecnia de los destinos. Creo que eso es un debe que México tiene pendiente, ¿no? Sin duda, mi estimado Roberto, es pendiente trabajar en la gestión de destinos y sobre todo también esta área de marketing que normalmente en algunos destinos sólidos, como tú dices, el que tiene más saliva, ¿no? O sea, todo depende de presupuestos, de los funcionarios que se puedan contratar. Entonces, ojalá se pudiera, digamos, nivelar o equilibrar todo este know-how a otros destinos y que vayan fortaleciéndose. Pero la verdad te felicito por todo lo que has hecho, por las campañas que estás dirigiendo. Gracias. Y esperamos que igual que todos los turisteros salgamos adelante de la situación con buenos ánimos. Yo les quiero agradecer a todos por haber estado aquí. Para despedirnos, Roberto, vamos a hacer el juego de piensa rápido. Te voy a decir una palabra y tú vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente. Venga. ¿Vale? ¿Estás listo? Venga. Buenísimo. México. Maravilla. Turismo. Un estilo de vida. Publicidad. Ya me aburrió. Ha sido mi forma de vida. Oye, no, sí cansa, ¿eh? Yo también cuando dicen branding, comunicación, ay, ya no quiero. COVID-19. Esto está peor. El COVID-19 es una enseñanza de la que tenemos que aprender todos. Sí, definitivo. Pero bueno, me encantó. Gracias por esa autenticidad de Roberto, por esta charla tan amena que qué bueno que pudimos también llevarla a cabo. A veces la tecnología ya saben que nos maltrata, pero perdón por la tecnología, no nos íbamos a rendir. Exacto. Lo que tengo que hacer ahora es ir al traumatólogo porque tengo el brazo de detener el celular completamente adormecido, o sea que tendré que recuperarme en fisioterapia. No, bueno, por culpa de la tecnología. No, qué mala onda, no, vamos a tener que hacer vamos a tener que construir un tripié o mandarte uno para que ya Muchas gracias. No, al contrario, gracias, no, Roberto. La pasé muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a todos. Ya saben que pueden ver esta charla después. Nos vemos el próximo 18 de diciembre a las 12 horas tiempo del Centro de México. Gracias y estamos pendientes aquí en la página web. Roberto, un gustazo, como siempre. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias.